Que el Congreso de fruto. Mucho fruto. Fruto abundante para la renovación de la Iglesia. Ese es el deseo y la oración que acompaña a este momento de cambio. Y no es solo un ideal abstracto. Hoy, ese fruto comienza a madurar con decisiones concretas, rostros concretos y una dirección clara. En el centro de esta nueva etapa se encuentra un movimiento eclesial que se siente tanto como recuerdo como renacer. Los ecos del pasado reciente resuenan, la solemnidad profética de San Juan Pablo II y sus históricos viajes misioneros, la compasión encarnada por el Papa Francisco, cercana a los márgenes, a los pobres, a las heridas humanas del presente, la electrizante esperanza de una iglesia que no se reduce a Europa ni a Roma, sino que respira con pulmones múltiples, asiático, africano, latinoamericano, global. Todo eso, que parecía haberse atenuado en medio de controversias, confusión digital y divisiones internas, está comenzando a encenderse nuevamente. Y en el centro de ese nuevo encendido está un nombre que ya no sorprende, pero sí conmueve, el cardenal Luis Antonio Tagle. Y junto a él, el hombre que le ha confiado una misión renovada y estratégica, el Papa León XIV, recientemente elegido, y ya una figura que está imprimiendo un ritmo propio en el corazón mismo del Vaticano. Este momento no es fruto del azar. No es improvisación. Desde Manila hasta Roma, la trayectoria de Tagle ha sido cuidadosamente tejida a lo largo de años de servicio, oración, sufrimiento y discernimiento. En Filipinas, su figura trascendió los límites de la Iglesia para convertirse en símbolo nacional, un pastor con la capacidad de hablarle al alma del pueblo, con lágrimas en los ojos y una sonrisa en el rostro. Pero también fue teólogo, administrador, misionero y más tarde, prefecto de uno de los dicasterios más importantes del Vaticano, el de evangelización, el cual no solo supervisa la misión de la Iglesia en tierras de misión, sino que marca el tono de cómo Roma se comunica con el mundo. Sin embargo, lo que ha ocurrido ahora va más allá de un simple ascenso burocrático. Este nuevo nombramiento no se entiende sin reconocer la dimensión personal del vínculo entre Tagle y el nuevo Papa. El entonces cardenal Robert Francis Prevost, hoy León XIV, no ha elevado a Tagle por razones políticas o para pagar favores. Lo ha hecho porque entre ambos ha nacido una confianza probada, una amistad espiritual, una visión compartida de lo que la Iglesia necesita ser en este tiempo. Para muchos que estaban atentos a los signos de los tiempos, ese vínculo ya era visible desde 2023, cuando comenzaron a aparecer juntos en diversas instancias eclesiales. Pero fue durante el cónclave de 2025, en los días más silenciosos y solemnes de oración, donde su cercanía se hizo más evidente. Se les vio sentados lado a lado, en contemplación profunda, como si anticiparan, sin palabras, el nuevo capítulo que estaba por escribirse. Sin embargo, ese mismo cónclave fue precedido por un episodio oscuro. Justo antes de que se iniciara la votación, una campaña mediática orquestada con precisión quirúrgica buscó destruir la imagen de Tagle. Surgieron acusaciones sin fundamento, insinuaciones de adicciones, rumores de apuestas y sombras en su pasado. Todo fue diseñado para quebrar su credibilidad ante los cardenales electores y ante el mundo. Una estrategia que, según observadores cercanos, logró su cometido, cerrarle el paso al papado. Pero León XIV no se dejó llevar por el ruido. No prestó oído a los susurros interesados. No cedió a las presiones del miedo o la política eclesiástica. Al contrario, eligió reafirmar a Tagle y conferirle aún más poder dentro de Roma. Una decisión que ha sido interpretada no solo como una rehabilitación pública, sino como una declaración clara de principios. Con ello, el Papa ha enviado un mensaje contundente: la verdad perdura, y la Iglesia se mantiene junto a sus hijos fieles, incluso cuando el mundo los traiciona. El Vaticano, lejos de esconderse en el silencio o la ambigüedad, está eligiendo un camino que exige coraje, el de la lealtad, la resiliencia y la claridad moral. Y en ese camino, el papel de Tagle no puede subestimarse. Porque lo que representa su cargo actual no es un simple título honorífico. No es una recompensa simbólica. Es una plataforma vital desde la cual se define cómo la Iglesia sale al encuentro del mundo, qué mensaje transmite, cómo lo comunica y a qué comunidades decide priorizar. El dicasterio para la evangelización es, literalmente, el motor misionero del catolicismo mundial. Desde las aldeas rurales de África hasta las calles seculares de Europa, desde las favelas de Brasil hasta los barrios tecnológicos de Asia, Tagle tiene ahora la responsabilidad de dar voz al alma misionera de la Iglesia. Y mientras muchos aún se recuperan de las turbulencias del cónclave, es aquí, en este encargo concreto y poderoso, donde comienza a revelarse el verdadero alcance de esta nueva etapa eclesial. Desde su cargo al frente del dicasterio para la evangelización, el cardenal Luis Antonio Tagle no solo representa una figura de influencia, sino el rostro viviente de una Iglesia que ha optado por hablar con claridad,
con ternura y con autoridad moral. Y el Papa León XIV lo sabe. Su decisión de no solo conservarlo, sino de fortalecer su posición, no es un gesto político, sino un acto de discernimiento profundo. En términos simples, Tagle es ahora el hombre que define qué dice la Iglesia, cómo lo dice y ante quién lo dice. Es una figura estratégica en la comunicación entre Roma y el mundo, entre la tradición milenaria y las exigencias culturales de nuestro tiempo. Bajo su liderazgo, la misión católica no será una repetición cansada de dogmas, sino una proclamación renovada, valiente y compasiva, que escucha las periferias y responde con autenticidad. Pero esto va más allá de una estructura de gobierno. Es, en su esencia, un acto profético. Porque vivimos en un mundo donde millones se sienten desconectados de la Iglesia. Donde muchas personas, especialmente los jóvenes, las mujeres, los pobres, los desplazados, se sienten espiritualmente huérfanos, lejanos de Roma, sin saber si sus voces importan o si la fe sigue teniendo algo que decirles. Este es el desafío. Y Tagle encarna la respuesta. Con su experiencia asiática, su inteligencia emocional y su humildad profundamente encarnada, representa una forma de liderazgo capaz de reconectar a la Iglesia con el latido del corazón humano. No es solo su sensibilidad lo que lo distingue, sino su capacidad de escuchar de verdad, de mirar a los ojos, de dejar que el dolor del otro le afecte. Y eso, en una institución frecuentemente acusada de frialdad o distancia, es un recurso pastoral invaluable. Él mismo lo ha dicho en relación al nuevo Papa: escucha profundamente. Reflexiona antes de actuar. Una descripción que, perfectamente, se le podría aplicar a él mismo. Porque si algo ha quedado claro en este nuevo momento eclesial es que Tagle y León XIV son imágenes espejo uno del otro, no en personalidad, sino en misión, autoridad y autenticidad. Y el mundo lo está notando. Esto no es simplemente una maniobra de relaciones públicas del Vaticano. Esto es real. Titulares internacionales, teólogos reconocidos y cardenales veteranos han mostrado su apoyo rotundo a la decisión del Papa de renovar el protagonismo de Tagle. Incluso voces críticas de la Iglesia han reconocido la sabiduría de mantenerlo en un cargo tan visible y esencial. En Filipinas, su tierra natal, los medios lo celebraron como un motivo de orgullo nacional. En los pasillos del Vaticano, muchos lo describen como el equilibrio pastoral perfecto frente a la precisión administrativa de León XIV. Esta no es una alianza política. Es una colaboración nacida de la providencia, de un encuentro entre dos hombres profundamente diferentes en estilo, pero profundamente unidos en visión. Y sin embargo, debemos ser sinceros, estos momentos no abundan. En una época marcada por la secularización acelerada, la caída de vocaciones sacerdotales, el escepticismo ante la institución y la confusión digital, la voz de Tagle se levanta como una llama rara. No hay garantía de que esta etapa dure. El tiempo apremia. La influencia combinada de León XIV y Tagle no es una promesa eterna, sino una oportunidad urgente. Porque la Iglesia no puede permitirse callar. No ahora. No frente a tanto sufrimiento, a tantas preguntas abiertas, a tantos gritos que buscan sentido. Debe hablar con valentía, con esperanza, con verdad. Y en este momento, esa voz es Tagle. Y no se trata solo de su cargo. Se trata de su testimonio. En un gesto inusualmente generoso, raro en quienes han sido considerados para el papado y no elegidos, el cardenal Tagle ha salido en defensa pública del nuevo pontífice. Lo ha hecho con palabras tan sinceras como potentes. Un papa de paciencia, lo llamó. Escucha antes de dirigir. En una iglesia a menudo tensionada entre la urgencia de actuar y la fidelidad a la tradición, Tagle ha recordado al mundo que el liderazgo auténtico nace del silencio, de la escucha, de la oración. Sus palabras no fueron un cumplido de cortesía. Fueron una pintura espiritual del hombre que ahora ocupa la cátedra de Pedro. Un líder cuya vida interior está profundamente enraizada en la contemplación, cuya experiencia misionera ha moldeado su visión pastoral, y cuya sabiduría teológica está templada por una calidez humana que resuena con obispos, fieles y hasta con los escépticos. Y aquí es donde surge el matiz más sorprendente. A menudo presentado como el heredero del legado progresista de Francisco, muchos esperaban que Tagle trazara una línea divisoria con respecto al nuevo Papa. Pero sucedió lo contrario. Lo que ofreció fue una lectura de continuidad. Una fusión inesperada, pero profundamente espiritual. Según Tagle, el Papa León XIV no es una ruptura con el pasado, sino una síntesis viva de dos tradiciones espirituales potentes, la alma agustiniana del nuevo Papa y el corazón ignaciano de su predecesor, Francisco. Manteniendo su espíritu agustiniano, declaró Tagle, el Papa León también hará eco del espíritu ignaciano del Papa Francisco.
Esta afirmación no es solo una frase teológica, es una visión. Es la promesa de una iglesia que no se parte en bandos, sino que integra su riqueza espiritual, que no reinicia desde cero, sino que profundiza sus raíces contemplativas mientras extiende sus ramas hacia el servicio. Justo cuando muchos temían que, tras la muerte de Francisco, la iglesia retrocedería en sus reformas, se escuchó una declaración clara, sin ambigüedades. El cardenal Tagle, con voz firme y serena, trazó una línea en la arena. A todos aquellos que esperaban que el fin del pontificado de Francisco marcara también el fin de un proceso de transformación, les respondió con una sola frase: no hay marcha atrás. Y lo dijo con pleno conocimiento de causa. Porque Tagle sabe que lo que está en juego no es una disputa ideológica, sino la fidelidad a un llamado evangélico más profundo, una iglesia que sirve, que se transparenta, que acoge a quienes han sido dejados a un lado. Desde la transparencia financiera hasta el acercamiento a los marginados, pasando por el diálogo con los no creyentes y la inclusión activa de los laicos en la vida eclesial, Tagle dejó en claro que estos caminos no se detendrán. No solo continuarán, se acelerarán. Porque esta convergencia entre León XIV y Tagle no es fruto de una estrategia política, ni de una tregua temporal. Es una afinidad providencial entre dos hombres profundamente distintos, pero que comparten un mismo corazón pastoral, una misma visión de renovación. Y lo que hace que las palabras de Tagle resuenen con tanta fuerza no es solo su contenido, sino la ausencia total de resentimiento. No hay en él amargura por no haber sido elegido papa. No hay lenguaje encubierto, ni juegos de poder. Hay algo más poderoso: humildad. En un momento en que otros en su posición podrían haberse replegado, o incluso distanciado, Tagle ha optado por algo mucho más difícil: brillar luz sobre otro. Elevar a quien fue elegido, con alegría genuina. Y al hacerlo, nos ha recordado que es el verdadero liderazgo cristiano. Desde todos los continentes, católicos observan este gesto con asombro. En una época marcada por la suspicacia hacia la autoridad, Tagle ofrece algo rarísimo: confianza. Su testimonio le dice al mundo: este hombre, el Papa León XIV, es digno de tu oración, de tu esperanza y de tu confianza. Y eso ha sanado corazones heridos por años de escándalos, silencios, exclusiones y políticas eclesiásticas opacas. Las palabras de Tagle han ofrecido lo que muchos ya no esperaban de la jerarquía: claridad y consuelo. Porque esto es más que política vaticana. Es más que tradición eclesial. Es una llamada al alma de cada creyente. Si alguna vez te has sentido decepcionado por los líderes de la Iglesia o del mundo, si has sentido que las instituciones se han vuelto máscaras vacías, entonces esta voz, tan humilde como firme, te habla directamente. Y esa voz se hizo aún más fuerte al presentar oficialmente la primera fase de reformas del Papa León XIV. Un anuncio que sorprendió incluso a los más veteranos del Vaticano. Porque Tagle no habló como un diplomático, ni como un administrador. Habló como testigo de algo vivo. Su voz tembló, no por miedo, sino por convicción, al decir que la Iglesia debe volver a estar cerca de quienes sufren. Esa frase, tan sencilla, tan evangélica, golpeó como una revelación. Porque millones de católicos alrededor del mundo llevan años esperando esto. Una iglesia que deje de hablar solo desde el púlpito, y que vuelva a caminar con su pueblo, a escuchar a los que lloran, a tocar las heridas, a vivir con los pobres. Y esta primera fase de reformas no es un catálogo de buenas intenciones. Es una declaración de guerra contra la inercia eclesial, contra la tentación del inmovilismo, contra esa peligrosa comodidad que ha hecho a muchos pensar que basta con conservar estructuras para conservar la fe. Para muchos fieles, especialmente para los que han sido ignorados, heridos o silenciados, esta etapa representa una reivindicación sagrada. Una iglesia que reconoce su deuda con ellos y se compromete a responder no solo con palabras, sino con decisiones. Ahora bien, no todos lo verán así. Para otros, especialmente para quienes han encontrado refugio en la estabilidad de la tradición, estas reformas pueden sentirse como un quiebre, como una amenaza a lo que consideran esencial e inmutable. Pero Tagle fue claro. La decisión está tomada. El rumbo ha sido trazado. Y el Papa León XIV, con el pleno respaldo de quien pudo haber sido su rival, ha optado por avanzar, no retroceder. Entonces, ¿qué implica exactamente esta primera fase de reformas? ¿Qué está cambiando ahora mismo, dentro de los muros de Roma y más allá? ¿Qué está cambiando ahora mismo? ¿Qué significa esta primera fase que el Papa León XIV, a través de la voz firme del cardenal Tagle, ha puesto en marcha? 3 pilares fundamentales marcan el corazón de esta reforma inicial. 3 áreas en las que el Vaticano no solo se propone intervenir, sino transformarse desde la raíz.
Primero, la recuperación del espíritu sinodal. Según Tagle, esta no es simplemente una técnica de gestión. No es una estructura, ni una moda eclesial. Es una forma de ser Iglesia. El Papa León XIV, continuando el legado del sínodo bajo Francisco, está decidido a institucionalizar la escucha como principio organizador del catolicismo. No se trata de consultar de vez en cuando, sino de reconstruir una Iglesia que escuche antes de hablar, que pregunte antes de enseñar, que camine con su pueblo antes de dirigirlo. Esta reforma recupera el espíritu del Concilio Vaticano II y lo revitaliza en clave contemporánea: participación, humildad, corresponsabilidad. Y sobre todo, el protagonismo del laicado, no como asistentes pasivos, sino como sujetos activos en la vida y misión de la Iglesia. Se acabó el clericalismo disfrazado de tradición. Se acabó el centralismo como única forma de gobierno. Como dijo Tagle con una contundencia que sorprendió incluso a los más cautos: una Iglesia que escucha es una Iglesia que sana. Ese mensaje, lanzado desde el corazón del Vaticano, retumbó en diócesis de todo el mundo, especialmente allí donde el clericalismo ha asfixiado el espíritu evangélico, donde la voz del pueblo ha sido sistemáticamente ignorada. Y también fue una advertencia directa al interior del Vaticano, donde aún persisten resistencias que ven el sínodo como una amenaza más que como una gracia. Segundo, una nueva doctrina social para el siglo XXI. Aquí fue donde muchos se quedaron boquiabiertos. El Papa León XIV no solo cita a su homónimo del siglo XIX, León XIII, sino que retoma su encíclica Rerum Novarum como base para enfrentar los desafíos éticos del presente. Esto no es un gesto simbólico. Es un cambio de paradigma. La Iglesia, lejos de replegarse en incienso y latín, está entrando de lleno en los debates más urgentes del mundo contemporáneo: inteligencia artificial, automatización laboral, precarización, crisis ecológica, deshumanización tecnológica, explotación global. Y lo hace desde una óptica profundamente moral y pastoral. Tagle fue claro: la doctrina social de la Iglesia no puede quedarse en el siglo XX. Debe hablar el lenguaje de esta generación. Y debe hacerlo con valentía. Este posicionamiento transforma a la Iglesia en una voz ética ante los nuevos imperios digitales y financieros, que con frecuencia destruyen la dignidad humana en nombre del progreso. No es una condena al avance tecnológico, sino una llamada a ponerlo al servicio del bien común, de los trabajadores y de los más vulnerables. Tercero, los terremotos doctrinales que se avecinan. No, aún no hay cambios dogmáticos. Pero las señales son claras. En su discurso, Tagle habló de audacia pastoral, de discernimiento valiente, de acoger a los que la Iglesia ha fallado. Frases que no fueron improvisadas. Fueron preludio de un cambio. Se avecina una reflexión más profunda, y posiblemente transformadora, sobre la inclusión de las mujeres en el ministerio, sobre la acogida plena de personas LGBTQI en la vida sacramental y comunitaria, sobre una reconciliación real con las víctimas de abusos, no solo con gestos sino con reformas estructurales. Tagle no habló en códigos. No usó lenguaje evasivo. Usó el lenguaje de los tiempos urgentes. Francisco abrió la puerta. El Papa León XIV, con el respaldo visible y emocionalmente fuerte de Tagle, podría abrirla de par en par. Y esto está sacudiendo las estructuras internas de la Iglesia. Porque nadie esperaba que un pontífice recién electo, considerado por muchos como una figura de consenso moderado, actuara con esta rapidez, con esta claridad. Muchos pensaban que se movería con cautela, que esperaría años antes de tocar los temas difíciles. Pero no fue así. Lo ha hecho en semanas. Y lo ha hecho a través de un hombre que no necesitaba hacerlo, que bien pudo retirarse discretamente tras no ser elegido papa, pero que ha optado, por fidelidad y por amor a la Iglesia, por liderar desde la segunda fila, acompañar, respaldar, fortalecer. Este no es un acto de sumisión. Es un acto de gran liderazgo espiritual. Y mientras algunos sectores más conservadores ya han comenzado a expresar su preocupación, e incluso su alarma, ante la dirección que están tomando las cosas, otros, especialmente entre jóvenes, mujeres, comunidades rurales y movimientos sociales, están respondiendo con una sola palabra. Por fin. Una palabra breve. Pero cuando sale del corazón de quienes se han sentido olvidados durante décadas, resuena como un grito de resurrección. Y es que lo que estamos viendo no es un simple cambio de papado. Es un nuevo tono, una nueva energía, una nueva forma de ejercer el poder espiritual. Y en el centro de todo ello, la relación entre el Papa León XIV y el cardenal Tagle no es solo estratégica. Es profundamente humana. ¿Cómo se forjó este vínculo inesperado? Muchos se lo preguntan. ¿Cómo es que dos hombres tan diferentes,
uno marcado por la ternura asiática, el otro por la sobriedad estadounidense, han llegado a convertirse en una de las alianzas más esperanzadoras del Vaticano contemporáneo. Lo cierto es que su relación no nació en los pasillos del poder. Nació en el fuego lento de la misión compartida, en la paciencia de las reuniones interminables, en los silencios compartidos durante momentos de crisis, y sí, también en las risas sobre el café frío en la sala del sínodo. Porque si algo ha sorprendido incluso a los más escépticos es esto, su capacidad de reír juntos. En un Vaticano tantas veces asociado con rigidez, jerarquía y solemnidad, la risa de estos dos hombres se ha convertido en un signo de autenticidad. No es superficialidad. Es confianza. Es humildad. Es humanidad. Tagle ha dicho abiertamente que León XIV no lidera imponiendo su voluntad, sino invitando a los corazones a unirse en comunión. Y quienes han estado cerca de ellos aseguran que ese estilo fraterno, casi familiar, ha comenzado a permear la cultura vaticana. Las puertas no solo se están abriendo físicamente, se están abriendo espiritualmente. Esta alianza, que muchos llamaban improbable, se ha vuelto emblemática. Juntos, uno desde la cátedra de Pedro, el otro desde el motor misionero del dicasterio para la evangelización, están modelando un liderazgo nuevo, capaz de unir convicción doctrinal con calidez humana. Y eso, para una iglesia golpeada por décadas de escándalos, silencios y polarización, es un milagro en sí mismo. Tagle y el Papa ríen, sí, pero también escuchan. Debaten. Difieren. Pero al final, vuelven a lo esencial. ¿Qué necesita el pueblo de Dios? ¿Dónde sufre más el cuerpo eclesial? ¿Cómo puede la iglesia dejar de hablar desde arriba y empezar a vivir desde abajo? Y si bien ya hay quienes alzan banderas de alarma, especialmente en sectores tradicionalistas que temen una erosión de la doctrina, también hay miles que están comenzando a confiar de nuevo. No porque se les haya prometido una revolución, sino porque se les está mostrando una iglesia que se toma en serio su propia alma. Como dijo una líder laica en Brasil tras escuchar a Tagle anunciar las reformas. No sabía si la iglesia aún podía escuchar. Hoy sentí que sí. Ese es el poder de este momento. Y es también su urgencia. Porque como advirtió el propio Tagle, este alineamiento de visión no durará para siempre. El tiempo es breve. El desafío es inmenso. Y la necesidad de una iglesia profética, cercana y veraz es más apremiante que nunca. En medio de un mundo fracturado, con guerras que desgarran naciones, con la inteligencia artificial que redefine lo humano, con una juventud que se aleja porque ya no ve rostros creíbles en los altares, la iglesia no puede darse el lujo del silencio. Debe hablar. Y cuando lo haga, debe hacerlo con un rostro reconocible. Con una voz que sane. Con gestos que encarnen la compasión. Y esa voz, ahora mismo, es la de Tagle. No como papable frustrado, no como figura decorativa, sino como conciencia viva de una iglesia que quiere volver a ser humana. A veces basta ver dos hombres tomarse un café, con cansancio, pero también con alegría, para entender que algo ha cambiado. Que la autoridad ya no necesita disfrazarse de dureza. Que el evangelio puede reír. Y llorar. Y escuchar. El mundo está mirando. No solo al Papa. También a quien está a su lado. Y si dentro de los muros del Vaticano aún queda escepticismo, fuera de ellos, una nueva esperanza está comenzando a despertar. Los fieles están mirando. El mundo está mirando. Y lo que están viendo no es una estructura de poder, ni una burocracia vestida de liturgia, sino dos hombres caminando juntos con sinceridad, con fe y con una urgencia que no disimulan. León XIV, con su estilo reflexivo y su profunda capacidad de escuchar, y Tagle, con su corazón expuesto, su voz temblorosa pero firme, y una humildad que no es pasividad, sino fuerza contenida. En su relación, en su manera de hablar el uno del otro, de defenderse mutuamente, hay algo que trasciende la política eclesial. Hay verdad. Y eso es lo que miles, millones de católicos llevan años esperando, verdad. No eslogans, no batallas internas, no excusas institucionales, sino una verdad vivida, respirada, encarnada. Cuando Tagle se refiere al Papa como un hombre que ríe con todo el cuerpo y llora con toda el alma, no está haciendo relaciones públicas. Está dando testimonio. Porque lo ha visto. Porque lo ha vivido. Y porque, a pesar de no haber sido elegido como sucesor de Pedro, ha elegido el camino más difícil, el de quedarse, servir, apoyar y confiar. Eso, en un mundo donde el poder suele definir la dignidad, es un gesto radical. Mientras algunos critican, dudan o intentan frenar el ritmo de lo que se viene, otros ya han comenzado a moverse.
En comunidades rurales, en universidades, en barrios olvidados, hay católicos, jóvenes, mujeres, familias enteras, que están empezando a soñar otra vez. Que sienten que por primera vez en mucho tiempo, Roma les habla no desde una torre, sino desde el suelo que pisan. Y si el futuro de la Iglesia no depende solo de reformas doctrinales, sino también de afectos verdaderos, de modelos humanos de liderazgo, entonces lo que estamos presenciando en esta etapa inicial del pontificado de León XIV no es solo un cambio, es una gracia. Porque no se trata solo de lo que el Papa dice. Se trata de cómo lo dice, de quien lo acompaña, de lo que representa su cercanía con figuras como Tagle. Se trata de ver que la Iglesia no está condenada a dividirse entre progresistas y conservadores, entre los que esperan demasiado y los que no esperan nada. Hay un camino distinto. Uno donde la autoridad no excluye la ternura, donde la tradición no impide el paso al espíritu, y donde el futuro no es una amenaza, sino una promesa. Este es el mensaje final, aunque apenas esté comenzando. El Vaticano ya no es solo un palacio de mármol. Hoy, puede ser también una casa donde se comparten silencios, se ríe con sinceridad y se escucha de verdad. Y si eso es posible ahí, en el centro mismo del poder eclesial, entonces también puede ser posible en cada diócesis, en cada parroquia, en cada familia. No es solo una reforma. Es una conversación renovada entre la Iglesia y el mundo. Entre el Evangelio y la historia. Y quizás, entre la fe y aquellos que pensaban que ya no podían creer. Porque si el futuro del Vaticano no lleva una corona, sino que comparte un café, entonces, tal vez, solo tal vez, ese sea el milagro que necesitábamos. Este último capítulo de la historia que se ha estado escribiendo con tanto amor y con tanto esfuerzo no es solo un testimonio de una lucha por el poder, ni siquiera una narración de políticas y decisiones doctrinales. Es un recordatorio profundo de lo que debe ser la Iglesia, un cuerpo de creyentes que se vive a sí misma en comunidad, que se alimenta de la fe, que busca respuestas a las preguntas del alma humana, y que, por encima de todo, actúa como una luz para el mundo. León XIV y Tagle no solo representan el poder eclesial, sino el impulso de una Iglesia que está redescubriendo su verdadera misión. Un Papa que mira al futuro con una claridad y determinación inquebrantables, pero que, al mismo tiempo, sabe que la única forma de avanzar es hacerlo con humildad, con compasión y con un profundo respeto por la dignidad humana. Y un cardenal que ha dedicado su vida a la evangelización, no desde un puesto de privilegio, sino como un servidor. Este es el legado que están construyendo, el testimonio que están dejando no solo a los fieles de hoy, sino a las generaciones venideras. El final de esta historia no es, por lo tanto, un cierre definitivo, sino un nuevo comienzo. Porque, aunque el Papa León XIV y el cardenal Tagle se encuentran en el centro de este momento histórico, la verdadera historia pertenece a todos aquellos que, de una u otra forma, se han sentido tocados por su mensaje. El pueblo de Dios no está esperando solamente discursos, ni eventos religiosos grandiosos. Está buscando algo más profundo, algo que les hable directamente a sus corazones, que les haga sentir que la Iglesia no es una institución ajena, sino una familia que los acoge en sus momentos de alegría y sufrimiento, de duda y esperanza. Y aunque el camino no siempre será fácil, y las dificultades seguirán presentes, es necesario recordar que la fe no se mide por la ausencia de conflictos, sino por la capacidad de caminar juntos, de crecer en el amor y en la unidad. La Iglesia, como cualquier cuerpo, tiene sus momentos de debilidad, sus fracturas, pero también tiene la capacidad de sanar, de renovarse y de resurgir más fuerte. La relación entre León XIV y Tagle es solo un reflejo de este proceso. Son dos hombres que, sin pretenderlo, representan una nueva era para la Iglesia. Una era donde las estructuras de poder son secundarias al servicio verdadero, donde la misión evangelizadora no se reduce a un mensaje transmitido desde una cátedra, sino que se vive en cada acción, en cada palabra, en cada gesto cotidiano de compasión y amor. Y, al final, es esta capacidad de hacer visible el amor de Dios la que cambiará verdaderamente al mundo. En esta última etapa de su pontificado, León XIV ha sido testigo de la transformación que la Iglesia, a veces a regañadientes, a veces con pasión renovada, está experimentando. No se trata de un cambio radical que rompa con el pasado, sino de una evolución natural que busca recuperar la esencia de lo que significa ser cristiano. Es un recordatorio de que el amor de Dios no tiene fronteras, no se limita a dogmas ni doctrinas rígidas, sino que se extiende a todo ser humano. Y si hay algo que define este pontificado es esa urgencia por mostrar al mundo que la Iglesia está más viva que nunca, que está más dispuesta que nunca a tender puentes, a sanar heridas, a dar testimonio de la misericordia infinita de Dios. La figura de Tagle, al lado del Papa, es la expresión misma de ese llamado a la transformación. A lo largo de su vida, ha demostrado que el verdadero liderazgo no es el que manda, sino el que sirve, el que escucha y se pone en los zapatos del otro. Juntos, ambos han logrado algo crucial:
no solo han estado dispuestos a cambiar, sino que han invitado a todos a unirse en este cambio. Porque el mundo necesita una iglesia que no solo sea la voz moral, sino la mano tendida que ayuda a sanar las heridas de la humanidad. Y si algo ha quedado claro durante este pontificado es que León XIV, con el apoyo de Tagle, ha sido el líder que ha sabido escuchar esa llamada, y ha dado el paso para responderla con valentía y esperanza. Al final de este viaje, es inevitable pensar que la Iglesia está en un momento crucial de su historia. Lo que hemos vivido durante estos años no es solo una sucesión de eventos, sino una transformación profunda en la manera de entender el cristianismo. Y si el Papa y Tagle son protagonistas de este momento, lo son porque han sabido ser los catalizadores de un proceso que no es solo institucional, sino profundamente espiritual. La historia no termina aquí. La Iglesia, como siempre, seguirá evolucionando, enfrentando nuevos desafíos y respondiendo a las necesidades de un mundo cambiante. Pero lo que podemos asegurar es que este camino de renovación iniciado por León XIV y Tagle ha dejado una marca indeleble, un legado que recordaremos como el comienzo de una nueva etapa. Y en esa nueva etapa, el corazón de la Iglesia será siempre el amor, el servicio y la misericordia. El futuro es incierto, como siempre lo ha sido, pero está lleno de posibilidades. Y si algo nos ha mostrado este pontificado es que, incluso en los momentos más difíciles, la fe en el amor de Dios nunca debe flaquear. La misión de la Iglesia sigue viva, porque el amor de Dios nunca se detiene. Y esa es la verdad que, a lo largo de los siglos, ha guiado a la humanidad, un amor inquebrantable, dispuesto a sanar, a perdonar y a construir un mundo más justo, más humano y más lleno de esperanza.